voy a responder una pregunta que dejé en el aire hace alrededor de un año, así que vamos a refrescar la memoria con un fragmento del vídeo en el que planteé la pregunta. Y las diferencias son tan pequeñas que, en este caso, ni siquiera merece la pena complicarse. Podemos utilizar directamente la relación entre la resistencia de realimentación y la resistencia de cátodo de la primera etapa, y el resultado será prácticamente el mismo. Y los cálculos súper simples. Y solo queda por resolver una pregunta: ¿por qué las fórmulas predicen un valor ligeramente superior a 10, que es el resultado que se observa en simulaciones y en un circuito real? Y la explicación no es tan evidente, así que tendré que dejarlo para un futuro vídeo, pero por supuesto, aquí va un adelanto. El motivo de esta discrepancia es que ambas fórmulas dan por hecho algo que este circuito no cumple, algo que está enterrado en el propio funcionamiento físico de las válvulas, tanto triodos como pentodos, algo de lo que no se libran tampoco los transistores. Y es uno de esos conceptos clave en electrónica al que llegaré en un futuro vídeo, en este camino de aprendizaje de la electrónica analógica práctica paso a paso. Si te gustaría que llegara hasta ahí y más allá, pues he llegado, y no solo voy a responder, sino que voy a desgranar la respuesta, explicando en detalle pero de manera muy práctica lo que está pasando. Una de las fórmulas era 1 más la relación entre la resistencia de realimentación y la resistencia de cátodo, y sirve para este caso concreto de realimentación. La otra fórmula es la fórmula general de realimentación, que se puede usar en todos los casos. Así que tenemos en azul resistencia de realimentación R sub F, en verde resistencia de cátodo R sub K, y en la fórmula general en naranja la ganancia de voltaje en lazo abierto del amplificador, es decir, sin realimentación. Cualquiera de estas dos fórmulas da resultados muy precisos siempre que se cumpla alguna de estas dos condiciones. La primera, que la ganancia de voltaje en lazo abierto sea muy alta. La segunda, que la impedancia de salida de la etapa donde tomamos la realimentación sea muy baja. Sin embargo, en el ejemplo que puse, la ganancia en lazo abierto era de solo 360, que no es baja, pero no se puede considerar muy alta. Además, la segunda etapa era un cátodo común y su impedancia de salida no era suficientemente baja. Y estos dos son los motivos por los cuales, al construir y medir o al simular el circuito que propuse, el resultado será un poco más bajo que el que predicen las fórmulas. Pero eso no quiere decir en absoluto que no pueda lograrse con válvulas de vacío, solo hay que entender algunas cosas y tomar las decisiones adecuadas. Una válvula de vacío se puede sustituir por un circuito equivalente, por ejemplo, una fuente dependiente de tensión y una resistencia interna. Esta resistencia, junto con la resistencia externa de ánodo, determinan la impedancia de salida en un amplificador en cátodo común. La impedancia de salida será el paralelo de la resistencia interna y la resistencia que colocamos en el ánodo entre la fuente de alimentación y el ánodo de la válvula. El paralelo es igual a la multiplicación dividido por la suma. Dicho esto, vamos a combinar las dos fórmulas. Pero antes, como recordatorio, diré que la cantidad, la proporción de señal realimentada, escrita beta, es igual a la resistencia de cátodo dividido por la suma de esta y la resistencia de realimentación. Con esto ya podemos combinar las dos fórmulas de arriba. Y después de un poco de álgebra, llegamos a esta expresión matemática, que como parte de la fórmula de arriba a la izquierda solo podremos usarla en un esquema de realimentación como el del ejemplo. Básicamente realimentación serie paralela usando un amplificador no inversor. Pero para que esta fórmula funcione cuando la impedancia de salida en lazo abierto no es muy baja, hay que sumar esta impedancia de salida aquí. Y es fácil comprobar que cuando la impedancia de salida es cero, el resultado de esta fórmula coincide con el resultado de las fórmulas de arriba. Por otro lado, cuando la ganancia en lazo abierto es muy grande, esta fracción se hace muy pequeña y por tanto podríamos ignorarla y nos quedaría esta parte, que precisamente es igual a la inversa de beta del factor de realimentación. Recuerda esto y vamos a ver qué sucede con la fórmula general de realimentación. Cuando la ganancia en lazo abierto es muy grande, el producto del denominador tenderá a hacerse grande también, en algún punto mucho mayor que 1, y en ese caso podemos ignorar el 1 y nos queda una fracción tremendamente sencilla que podemos simplificar dividiendo entre a el numerador y el denominador, y no es casual que el resultado vuelva a ser la inversa de beta. Y creo que con esto queda demostrado que cuando a es muy grande y z es muy pequeño, las tres fórmulas son equivalentes.
Al menos yo estaría deseando ver una simulación, así que he preparado una. En este caso he elegido la 12AU7, pero el esquema de realimentación es exactamente el mismo. En primer lugar, abrimos el lazo de realimentación eliminando la resistencia. Introducimos una señal de prueba en la rejilla de la primera válvula, en mi caso 0,1 voltios pico a pico, y medimos la señal a la salida, que resulta ser 20 voltios pico a pico, dividido entre 0,1, 200. Esta es la ganancia en lazo abierto. Ya podemos reconectar la realimentación y como dato adicional diré que la impedancia de salida de la segunda etapa es de unos 7 kiloohmios. Junto con los valores de las dos resistencias implicadas podemos usar la fórmula para calcular la ganancia final con realimentación, que resulta ser de 9,74 y según la simulación es de 9,3, un valor bastante cercano. Esta precisión es más que suficiente para diseñar amplificadores a válvulas, pero para validar la exactitud de la fórmula necesitamos hacer algo más. Mi propuesta es reducir este circuito a la mínima expresión, a un modelo que refleje únicamente las características electrónicas básicas. En este modelo tenemos un amplificador con una ganancia en lazo abierto de 200, una impedancia de salida de 7 kiloohmios y la misma red de realimentación que utilizaba el circuito a válvulas. La simulación da como resultado 9,72 y, ahora sí, es prácticamente idéntico al resultado de la fórmula y podemos utilizarla en los amplificadores de potencia que utilizan el típico esquema de realimentación, donde tomamos la realimentación del secundario del transformador de salida y la llevamos al cátodo de una de las primeras etapas o, en ocasiones, a el inversor de fase cuando es de tipo amplificador diferencial. Hay varias formas de hacer esto, pero en general, cuando tomamos la realimentación del secundario de un transformador, el transformador nos ayuda porque reduce la impedancia de salida de la etapa de potencia. Por eso, en este tipo de casos podemos suponer que la Z es 0 y en este caso estaríamos aplicando la fórmula general. Pero si la amplificación de voltaje del amplificador en lazo abierto es suficientemente alta, podemos utilizar muchas veces y con suficiente precisión la fórmula simple, la más simple de todas. Un vídeo intenso. Espero haber respondido de manera rigurosa, completa y amena, en la medida de lo posible, esa pregunta que dejé caer hace un año. Por supuesto, si te queda cualquier otra duda o sugerencia, házmela saber. Si eres suscriptor, comentas, compartes o apoyas este canal, quiero que sepas que tú haces posible y eres parte de En Clave de Retro.